esta oportunidad que tenemos de estar con ustedes, viviendo aquí una experiencia de cuarentena, producto de la situación que podemos decir que a nivel mundial estamos experimentando todos del COVID-19. Sin embargo, nosotros como familia que hemos tenido la oportunidad, la familia pastoral, de estar aquí en esta situación, en nuestra casa, también con nosotros han estado nuestros padres y en esta noche la oportunidad, el doctor Elías Hurtado ha podido experimentar la experiencia de compartir, de conversar, de intercambiar opiniones en Dios, de conocernos más, de poder, oh Dios, juntos entendernos y también sentir que Dios nos habla a nosotros personalmente y familiarmente. Y nosotros vivimos una experiencia que hemos estado animando a muchos otros por parte de nosotros, a la congregación, a los hermanos, a la familia, porque la congregación ha regresado a la primitividad, ha regresado a los hogares. Me causaba mucha risa un dibujo animado, una caricatura que plasmaba a dos individuos, uno era el diablo y el otro era Dios, en una mesa, y el diablo se jactaba y le decía a Dios: en este 2020 con el COVID he logrado cerrar las iglesias. Y el otro personaje, que parecía que era Dios porque tenía hasta una barbita, una barba y todo, le responde a Dios. Hay un triángulo acá de símbolo de Dios. Sí, símbolo de Dios. Le dice esto: sin embargo, lo que he logrado es que se abran más casas como iglesias, ¿no? O sea, que el diablo se jactaba de cerrar la iglesia y Dios había logrado abrir más iglesias porque los hogares se habían convertido en iglesias. Entonces, nosotros vivimos una experiencia muy particular con realizar la cena del Señor. Posterior a esta experiencia, hoy en la mañana nuevamente reflexionábamos de lo vivido, y en algunos de los conversatorios posteriores a esa experiencia, el doctor confirmaba de que Dios había puesto una inquietud y ya había hecho algo escrito que es muy conocido ya muy popularmente como caso cerrado, la Biblia tiene la razón. Yo le pedí que nos compartiera en algún momento esa experiencia, y en esta noche estamos para escucharle de su propia boca lo que Dios le había dado sin él saber, la experiencia que íbamos a animar a otros que lo hicieran y que nosotros también la vivimos en esta casa. Así que le debo esta oportunidad pues para que nos compartan. Bueno, muy buenas noches, Papillo, como le decimos cariñosamente, el pastor de la iglesia. Con esto que nosotros compartimos esta experiencia, no es para reventar a la iglesia o decir una novedad que se aparece. Una nueva revelación. Una nueva revelación. Lastimosamente que muchos años han corrido de las iglesias, cuando hablamos de la iglesia, porque esto me lleva a una claridad. Hay el concepto de iglesia de acuerdo a la Escritura, pero a través de la historia se ha ido modificando y se ha perdido entonces el diseño original. Pero como Dios es un Dios que no está como chiquillo, que cualquiera cosa de error o cualquier situación que se da,
está apagando fuego como bombero, sino que Él es un Dios de misericordia, ¿no? Y deja de que las cosas corran. Y me hace acordar como el padre que ve al niño que trata de caminar y se cae y él se ríe y dice, dice, dale. Así es que tenemos que ver a Dios. Lastimosamente que Dios está hablando y tenemos la Escritura y el hombre establece nuevas reglas del juego. Ese es el punto. Y que desvirtúan en la visión de Dios. De la visión de Dios. Desmejoran la visión de Dios. Entonces, estamos nosotros en esta época. Tú vienes de una nueva generación y ¿cómo se llama? Mi sol se está ocultando hasta que un día desaparezca. Me da la oportunidad de ver cosas que jamás ninguno habría pensado que eso se daría. Eso se daría. Y una de las cosas es hacer que las iglesias todas se cerraran. Todas se cerraran. Grandes y chicas. Pero trajo reacción. Claro. Trajo entonces sectores que decían, jamás vamos a cerrar a la iglesia porque es del Señor. Y allí hubo confrontación que gente de misma dominación ya violentaban a la autoridad establecida en la iglesia, y otros hasta que por fin muchos tuvieron que entender que Dios estaba obrando en medio de esto. Pero en medio de esto hay muchas cosas que yo he recibido del Señor, de que lo que está pasando, estamos pasando, ya en la Biblia estaba escrita. Estamos en un periodo donde el Señor está a punto de poner orden a las cosas. Porque el chico mira el grande que es del éxito, pero Dios no mira a la mayoría, sino a aquellos que desean seguir la voluntad del Señor. ¿Quién pensaría que toda la iglesia se cerrara? A nivel mundial. Ahora, disculpe que le interrumpa, es interesante porque hubieron lugares en donde se dio la libertad a cerrar o no, pero se escucharon casos de iglesias que permanecieron abiertas, pero la mayoría de sus miembros se contagiaron de una enfermedad. Pastores que han muerto también. Pastores que han muerto. Por esto, en parte no prestar atención a una situación, o quizás no percibir. Hay mucho de qué argumentar, pero la realidad fue esa. El que se opone a las cosas de Dios dice trae muerte. Trae muerte y trae tragedias que no se ven. Pero para no hacer largo el conversatorio que tenemos nosotros, ¿qué reveló en mí? El Señor me trajo algo muy interesante. El famoso coronavirus. ¿Y qué nombre, no? Coronavirus. Llega entonces la Semana Santa. Aquí es donde viene el asunto que Dios me dice. Entonces, tú sentiste la inquietud. ¿Cómo hacer llegar el Viernes Santo? No se puede hacer los cultos. ¿Y qué era lo que es tradicional en los Viernes Santos? Un culto, pues desde las 7 de la mañana o 6, un día que tomamos de ayuno y luego concluimos en la iglesia o un retiro o como sea. Pero ¿qué eclipsó? Por eso que cuando escribí Caso Cerrado sobre el tema, yo le puse el título Coronavirus eclipsa el tradicional Viernes Santo, los glorios. Esa es una realidad. El mundo pareciera que lleva la mayoría de cristianos.
Pero cuando ve al fondo de todos los años de mi vida que he visto, se van la gente hacia los campos a ver las tradiciones de la muerte de Jesucristo. Pero lo más triste, que Cristo muere en la cruz del Calvario para darnos libertad del sufrimiento. Pero ¿a dónde vemos más sufrimiento nosotros? ¿No es los Viernes Santos? Hay unos que hasta se clavan de verdad y todo. Se clavan de verdad, se dan azote y se sienten satisfechos. Pero nosotros decimos, gracias a Dios que somos liberados. Pero, ¿qué es lo que trae como consecuencia? Entonces decimos, bueno, los viernes, aquí donde viene el punto que me hizo llegar el Señor, que hemos instituido que la cena del Señor tiene que ser Viernes Santo. Ajá. Por tradiciones ya evangélicas. Por tradiciones evangélicas. Yo sé que el que me está oyendo aquí dice, ¿qué doctrina trae el hermano Elías? Yo no estoy trayendo ninguna doctrina. Bueno, además con el título ese que dice que Viernes Santo se eclipsó. Sí, o sea, sí, una derrota ahí. Sí, correctamente. Ni la Iglesia Católica podía moverse. Y ellos lo dijeron, no. Pero el viernes las carreteras se llenaron y violentaron el decreto de la presidencia de que no podían ir al interior porque de la ciudad era que iban a llevar más. La maldición esa. Y todos vieron que la fila fue enorme, pero no se pudo hacer. Pero ¿cuál fue lo que me llevó el Señor a escribir esto? El Viernes Santo, que ese es el día de Pascua judía, que ese se celebra, es una tradición que hemos heredado de la Iglesia Católica. Correcto. Y sin querer lo hemos hecho así. No estoy diciendo que esto es malo, pero yo quiero decirle lo que he descubierto de esto. Dios dio ese tiempo, pero ahora está poniendo orden. ¿Por qué? No es lo que diga además Elías o lo que digas tú como pastor, sino a dónde el Señor nos quiere llevar. Y se supone que el Viernes Santo tradicionalmente tenía que haber una Santa Cena. Tenía que haber una Santa Cena. Esa es la pregunta. La pregunta es esta. Los cristianos deben recordar la muerte de Jesús en la celebración del Viernes Santo. Una interesante pregunta. Si yo se lo digo a cualquier fanático, por él me dice, no, sí, así Cristo lo estableció, pero ¿a dónde se estableció? Hasta hay fórmulas que nosotros hemos utilizado, de que tienen que predicarse las 7 palabras. Las 7 palabras y todas esas cosas, y nos quedamos un día de ayuno hasta allá en la tarde. Pastor, la Biblia solamente da instrucciones de cómo hacer la Santa Cena. ¿Y qué es lo que dice esas instrucciones? Que el cristiano en ese acto que hacemos de la poquita el jugo de la vid y la galletita, es para recordar la muerte de Jesús. ¿Cierto o falso? Correcto. Bien. Por eso, el día que se celebra la Santa Cena en el Viernes Santo, es la antítesis del principio bíblico. Lo contrario. Lo contrario. ¿Por qué? Hay más sufrimiento. Hay gente que se ponen en peligro su vida. Claro. Eso lo quería Dios o lo ve Dios. ¿Correcto? Creo que las estadísticas arrojarían que el Viernes Santo del año 2019, ¿cuántos muertos no hubieron en la carretera por accidentes,
o riñas y todo lo demás, ¿no? Y yo quiero decirlo con esta de la seriedad, que yo no estoy aquí diciendo que yo traigo la última revelación, porque la revelación no es traer un tema que wow, no, sino la revelación de Dios es que cambiemos aquellas cosas que son en contra del principio de la palabra. En Romanos, el apóstol San Pablo, voy a comenzar con esta cita, porque por eso que llamo la Biblia tiene razón, no es lo que dice Elías, sino la Biblia tiene razón. En Romanos 14, 5, yo no sé si se lo puedes leer o te lo sabes para que diga. Romanos, dice, prestemos atención. Uno hace diferencia entre día y día. Bien, uno, ¿verdad? Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Romanos 14:5, Reina Valera de 60. Entonces, ¿quién nos convence de toda verdad? No es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos va a llevar a una cosa. Entonces, si Dios está acomodando, ¿qué es lo que ha traído? Que hoy en día, muchos ahora en la tecnología, se han conectado muchas familias en sus casas haciendo la cena del Señor. Eso para mí es grande. ¿Por qué? Voy a poner lo que dice la palabra. En vez de recordar la muerte de Cristo en un día determinado, una vez más, o determinado en un año, hace ese tipo, porque es Viernes Santo, en un año, nos enseña a recordar la muerte de Cristo mediante la observancia de la cena del Señor. La observancia de la cena del Señor. Y la cena del Señor, ¿dónde comenzó? Fue en los hogares. La salida de Israel de Egipto, de la muerte del Cordero, ¿a dónde comenzó? En las casas. ¿Y quién manejaba eso? ¿Quién tenía que predecir? El padre. El padre y la esposa allí, y los hijos allí. Y si eran pequeños o no tenía que ir al vecino y unirse. La cena siempre ha sido para unir y no para símbolo de muerte. Esa cena de la Pascua en Egipto tenía hasta su propia decoración porque tuvieron que pintar los dinteles de la sangre del cordero. Exactamente. Y es interesante eso. ¿Por qué? Los dinteles. Esa muerte del cordero y pintarlo, los que estaban dentro nunca vieron la sangre. Y es como nosotros, por fe, estamos celebrando y nos dirán, bueno, ¿qué sangre? Es lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Y leamos lo que dice la ordenanza, y esto en Romanos, en 1 Corintios, y esto es muy interesante. Cuando Pablo entra, los apóstoles le tenían mucha ganas de que estuvieran. No. ¿Verdad? Había desconfianza, ¿no? Desconfianza. Igual es lo que dice él escribiéndole a los corintios. A los corintios. Escribe esto muy interesante. Te lo voy a poner para que leas. Es la lectura que muy usamos, clásica, ¿no? La clásica en la Santa Cena. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Ese versículo 23 que te dice, porque yo recibí del Señor
lo que también os he enseñado. os enseñan. En otras palabras, él recibió clase de los apóstoles. Él solamente está haciendo reafirmando lo que se hacía. Y cita la historia, ¿no? Y cita la Dice historia. que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Ajá. Porque él no fue testigo, él no estuvo allí. Él lo recibió de parte de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles. Y el establecimiento de la cena del Señor no lo hizo un muerto, sino un vivo. Amén. Y Cristo estaba ahí, vivo, al lado de los discípulos. Entregado tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. 1 Corintios 11, del 23 al 25. Entonces, todas las veces que quisiéramos, podíamos celebrar. Y en la iglesia primitiva, la cena del Señor terminaba con una gran pachanga. ¿Ah? Porque donde hay esta celebración es vida. Gozo, alegría. Es gozo, alegría, Regocijo. regocijo. Entonces, Dios sí ha permitido esto, es para que los padres asuman su rol sacerdotal. No es que estamos desplazando a la iglesia, no, sino que Dios está dándonos una bendición especial de ver una mesa, la esposa, los hijos, papá, haciendo, ya no el pastor haciéndola de su familia. Entonces tenemos que ver las señales proféticas que hay detrás de todo este acontecimiento. Si no piensa así o la gente se da en vacaciones y ¡ay! Y la Santa Cena. No, hermano. Si tú eres papá, porque los padres son los que tienen que sembrar la palabra del Señor y recordar decir por qué murió Cristo en la cruz del Calvario. Y ahí nadie va a ser lacerado, nadie va a ser golpeado, sino cantamos y bendecimos a Dios. Y para mí el domingo que nos reunimos aquí, se dio un mover del Espíritu Santo de una manera tan especial. Pero mira, pero ellos son pastores. Esa es la casa de los pastores. No, la Biblia dice que nosotros somos ovejas del prado. Palabras finales, pues, para... Quiero terminar con esto, que siempre cuando escribo Caso Cerrado es la aplicación. Sea o no sea que los cristianos optan por celebrar el Viernes Santo, eso no es mi problema. Si hay en Viernes Santo una celebración como esa, yo no voy, esto está mal, no. Es el acto en sí, pero no es que el mundo no establezca una tradición, sino el acto en sí. Los acontecimientos de ese día deben estar siempre presentes en nuestra mente. Porque la muerte de Cristo en la cruz es el acontecimiento fundamental de nuestra fe. Pero cada vez que nosotros hacemos una cena del Señor, estamos fundamentando esa base de nuestra salvación en Cristo Jesús. Si así en los hogares, yo prometo estar siempre en medio de su pueblo redimido con su sangre. Investiguen que todo comenzó de la cena esa que tuvo con el Señor, que Judas estaba ahí, era familiar. Alguien me preguntó una vez que veían en la iglesia que los niños tomaban la Santa Cena, y yo dije, ¿cuál es el pecado? Que la iglesia no le dan la Santa. Yo le dije,
le estamos privando el derecho de un niño a ser parte de la familia de Dios. Y cuando se hizo la cena del Señor, allí estaba una familia con hijos. Y esos hijos comieron del cordero. Y esos hijos también comieron del pan. Yo creo que la meta de todo padre es tener la oportunidad de llevar a sus hijos ante Cristo, ¿no? Amén. Y no poner a la iglesia que es que le va a enseñar a los hijos. No, la iglesia es el recurso para fortalecer a los padres para que puedan guiar a los hijos. El derecho principal establecido por Dios es el padre. Y termino con esta frase final. La verdadera medida del amor de Dios es que nos ama sin medidas. Repitámoslo ahí, papiño. La verdadera medida del amor de Dios es que nos ama sin medidas. Tremendo. Al final, la cena del Señor, después el propio apóstol Pablo tuvo que poner orden porque se formaban unos pachangones. Sí. Y al final el pachangón era porque estaban contentos de saber de que el que había muerto había resucitado. Y hasta se emborrachaban. Y dice, no. Se pasaban en y él después dijo, el que quiera que vaya a su casa y quiera emborrachar, hágalo con él. Pero aquí tiene otro significado más grande. Tremendo. Bueno, pienso que ha sido importante. Gracias por el tiempo que se han tomado de ver este video. Y esperamos en Dios que se animen los que no lo han hecho, de tener esa oportunidad de hacer las cosas dentro de la visión de Dios. La visión de Dios es la familia. Es la familia. No son las instituciones humanas que han tenido y tendrán un propósito en un momento determinado dentro de la misericordia de Dios y dentro del misterio de lo que es el cuerpo de Cristo. Pero sin embargo, la prioridad en Dios es la familia. De eso pues, tenemos mucho de qué hablar. De hecho, de hecho tenemos mucho de lo que Dios nos ha hablado a nosotros como familia. Pero creo que con esto hemos logrado el propósito. Así que Dios le bendiga y sigamos hacia adelante. Amén.